Desde el primer momento que leí los relatos de Lovecraft, me di cuenta que estaba frente a un hombre con un amplio conocimiento cultural y que se encontraba actualizado en las investigaciones del momento. El relato Polaris revela como pocos las doctas inspiraciones de Lovecraft al momento de redactar sus narraciones, ya que en casi cada párrafo hay una referencia erudita. Allí cuenta la historia de un sujeto que, ya sea por trastorno, por hechizo de las constelaciones o por posesión de algún antiguo espíritu, en sueños obtiene visiones de un pueblo olvidado por la historia que se encuentra amenazado por un demoníaco enemigo al que se denomina únicamente como los Inutos. Las descripciones de los astros celestes al principio del relato nos dejan en claro que la historia, tanto la del presente como las visiones que tiene el narrador, ocurren dentro del círculo polar ártico. El relato nos describe muy bien el temor y el espanto que causan las hordas de los enemigos demoníacos, quienes, llegados del desconocido occidente, están arrasando con la civilización de Lomar. Pero, ¿quiénes son estos demoníacos enemigos? Lovecraft no deja lugar a duda. Se trata de los Inuit, y los acontecimientos que relata son el enfrentamiento entre los Inuit y la cultura Dorset, hecho ocurrido entre los siglos XIII y XV, y que terminó con la extinción absoluta de los Dorset. Tan interesante como lo anterior, resulta que Lovecraft nos describe en apenas un par de renglones el cambio climático que vivió el hemisferio norte cuando el periodo cálido medieval llegó a su fin para dar lugar a la pequeña edad del hielo. El periodo cálido medieval se caracterizó por un clima extraordinariamente cálido. Durante su tiempo, Groenlandia era menos fría y hubo valles con bosques y pastizales. Fue debido a esto que los vikingos llamaron a Groenlandia Greenland, o traducido al español, la Tierra Verde. Así que tal nombre no fue únicamente propaganda de Eric el Rojo para atraer a colonos a la nueva tierra como algunos creen. En cambio, la pequeña edad del hielo fue un periodo frío que convirtió a Groenlandia en la isla helada que todos conocemos hoy en día. Lovecraft dice en su relato lo siguiente: en ese momento hablaba de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Olathoe, los más bravos de los lomarianos, a perpetuar la tradición de sus antepasados, quienes, al verse obligados a abandonar Sovna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos, incluso nuestros descendientes tendrían que dejar un día las tierras del Lomar. Barrieron gallarda y victoriosamente a los Knofkex, caníbales velludos y de largos brazos que se oponían a su paso. Los Knofkex son claramente los vikingos que se asentaron en Groenlandia y fueron enemigos de los hombres de la cultura de Dorset. Incluso la palabra Knofkex es la deformación de la palabra inglesa Norses o Norsemen, es decir, hombres del norte o nórdicos. Al principio dije que Lovecraft se encontraba actualizado en las investigaciones del momento y que Polaris contenía referencias eruditas, pero ¿a cuáles me refiero? Dejando de lado los evidentes y certeros conocimientos celestes, ya que Lovecraft siempre fue un aficionado a la astronomía, pasemos a desentrañar la inspiración intelectual y directa de la historia. Polaris fue un relato escrito en 1918 y publicado en 1920 en la revista de aficionados The Philosopher. 2 años antes, en 1916, Ernest William Hawkes publicó El Esquimal del Labrador, el cual era un estudio antropológico de los Inuit, donde recogió la tradición oral que contaba el enfrentamiento entre los Inuit con gigantes de ojos grises a los que llamaron Tunit, y que habitaban en Labrador y Groenlandia a la llegada de los Inuit. Dicha guerra la ganaron los Inuit a base de trampas y engaños contra los Tunit. Asimismo, en Polaris dice: pues las rechonchas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra, y no conocían aquellos escrúpulos de honor que impedían a nuestros hombres altos y de ojos grises, habitantes de Lomar, emprender una conquista despiadada. En las representaciones que se hacen de los Skraeling, se toma como base al arquetipo del indio flechero o al iroqués, quienes habitaban más al sur en Nueva York. Sin embargo, los Tunit de Dorset jamás conocieron el arco o la flecha. Esto se sabe ya que tanto inuits como vikingos describen la ausencia de dicha arma entre sus rivales. Otra singularidad de los Tunit de Dorset es que construían en piedra y hueso, inclusive se han hallado restos de sus construcciones. Sin embargo, al extinguirse los Dorset, nunca más se volvió a construir en piedra entre los pueblos árticos. Lovecraft describe las marmóleas ciudades de los lomarianos, tomando siempre como base las descripciones de Hawkes. Así, Polaris podemos interpretarlo como si fuera el alma del último guerrero de Lomar, quien advierte el inminente final de su pueblo, advertencia que resuena como recuerdo confuso en la mente de algún incauto en el presente, recuerdo donde se culpa a la estrella polar. O quizá solo sea la resonancia de un hecho pasado avistado por los astros, y que de la misma forma como la luz de los astros solo es el espectro de lo que alguna vez fue, el recuerdo y la historia solo sea un espectro, una resonancia de la trágica caída de Lomar. Sin embargo, Polaris suele ser identificado como el relato inaugural del ciclo onírico de Lovecraft, a pesar de que la influencia de Lord Dunsany es totalmente nula y solo puede ser identificada a partir del relato La Nave Blanca, escrito y publicado en 1919. En lo personal, dicho relato de La Nave Blanca me parece uno de los más mediocres de Lovecraft.
No obstante, el error de identificar Polaris como parte del ciclo onírico se debe a que en historias posteriores, que ya estaban pensadas para pertenecer directamente al ciclo onírico, Lovecraft hizo vagas referencias a los acontecimientos ocurridos en Polaris. Esas referencias narran los hechos de forma modificada, probablemente con la intención de que Polaris encajara a la fuerza dentro del ciclo onírico.